este tipo de maniobras, cuando tienes el poder, la están ejerciendo. Claro. No, él dice, yo nomás era el secretario y no sabía nada. A ver, eres el dueño del 49% de la empresa. Y no ves qué está pasando en tu empresa cuando solo tienes un cliente, nomás le echas la culpa a los agentes aduanales. No, señor. A ver. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mudd. Nos encontramos el día de hoy a viernes 27 de julio del 2026. Si les gusta mi video, por favor, denme un like, una manita arriba, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde tremendo debate, mientras chayoteros pseudoperiodistas defienden al narcopanista guachicolero Ernesto Rufo, diciendo que no hay pruebas y que no debería estar en la cárcel. El periodista Ruiz Gili estalla furioso, le calla la boca y les grita que culpen al borracho de Calderón, ya que él dio la orden para colocar este sistema maldito que tenemos, que es la prisión preventiva oficiosa. Y que Ernesto Rufo sí sabía, bueno, este se quedó solito, pero que sí sabía sobre el huachicol, ya que él firmaba, también contrataba y sobre todo, ¿qué cree? Ruiz Gili no se quedó callado, mexicanos. Nos da una primicia, y es que nos filtra una información oscura de Riquín Canallín, sí, de Ricardo Anaya. Y ahí, como lo vieron, se lo andaba comiendo. Y así heredó millones de pesos Ricardo Anaya en una relación turbia con Pancho Domínguez. Comenzamos. Lo que pasa es que esto, vamos a ver si realmente tienen fuerza de convocatoria, Eduardo, porque estamos viendo como 8 exgobernadores, PAN, de los cuales están 2 de Jalisco, están convocando para una reunión mañana. Y los convocantes son, o los conjurados, para citar a Jorge Luis Borges, los conjurados son Francisco Javier Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas Jiménez, que son los ex gobernadores de Jalisco. Luego está Vicente Fox Quesada, de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, de Guanajuato, que además es expresidente de la República. Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato, Miguel Márquez de Guanajuato, Fernando Canales Clarión, exgobernador de Nuevo León, y Patricio Patrón Laviada, exgobernador de Yucatán. El Alto Vacío. ¿Por qué le decían el Alto Vacío? Porque mide casi 2 metros y la parte de arriba del cerebro está vacía. A ver, la neta, yo lo entrevisté un par de veces, no me impresionó, pero no hay que ser, o sea, hay que tener un mínimo de inteligencia para lograr una gubernatura. No necesariamente, te puedo poner muchos ejemplos. O muy arrastrado. Bueno, te voy a contar una que nos decía él, porque, a ver, nos conoce. No sé, hay muchas. No, te voy a contar una anécdota presencial que nos contaba él, porque nos conocemos desde niños, ¿no? Estábamos en una cena y alguien estaba explicando algo, y en Yucatán hay un pescadito que se llama ciril. Son como, ay, se me fue el nombre, porque tiene en otros lados del país charales. Como los charales. Entonces, alguien estaba explicando muy técnico y Patricio pidió que se lo explicaran 2 veces más. Y luego a la tercera se empieza a reír él solo y dice, híjole, es que yo en la cabeza tengo puro ciril. O sea, dicho por él, o sea, así era él, ¿eh? O sea, no lo estoy ofendiendo. Solito se dio el balazo. Bueno, pero mira, lo que no dijimos en contexto de esto es que esta convocatoria... ¿Qué pretenden estos panrucos? Eso es lo que voy. La convocatoria es para apoyar a Ernesto Rufo Apel, al exgobernador de Baja California, a uno de sus pares en gubernatura. Ernesto Rufo, que hoy fue vinculado a proceso por una jueza del penal del Altiplano, antes Almoloya, y bueno, ellos dicen, esto está provocando también una especie de división o escisión en el PAN, en el sentido de que estos gobernadores ya se habían distanciado de la directiva nacional del PAN, que dirige Jorge Romero Herrera. Entonces, bueno, realmente una pregunta, ¿realmente él dirige o hay otros que tienen más fuerza? Es parte del grupo en el poder.
es parte del grupo en el poder, que también ha sido en cierta forma muy traidor, porque acuérdate que ellos empezaron con el grupo de jóvenes de Felipe Calderón. Junto con él empezó Mariana Gómez del Campo. Gómez del Campo, la prima de Margarita Zavala, y entonces en este sentido, ellos ya cuando llegaron al poder, empezaron en la Ciudad de México, porque este es un grupo gestado en la Ciudad de México, con donde estaba Christian Bonrey, que ahorita está en la cárcel por imputaciones de delitos del cártel inmobiliario junto con otros funcionarios. Son como 6 o 7 funcionarios de la delegación Benito Juárez, exfuncionarios, ¿no? De la delegación Benito Juárez, cuando pasó todo esto del cártel inmobiliario, que fue a raíz de un problema... Pero ellos son secundarios, Hugo, ellos son secundarios. Estamos hablando que este grupo lo dirigen Romero, Anaya y básicamente todos los demás, como Taboada, Tabe, son segundo nivel. Exactamente. Ahora, también hay que separar un poco. Todos son muy buenos para los negocios. Yo me acuerdo que Ricardo Anaya, de repente, cuando se lanzó para candidato a la presidencia, salió que era archimillonario. Sí. Sin jamás haber trabajado para nada. Después hay una explicación. Él empieza muy joven en política, como secretario particular de gobernador. Perdóname, pegó el chicle, se casó con un archimillonario. Ah, sí. Sí, la justificación era el suegro. Es la explicación, la verdad. Después fue secretario particular y algo más se comenta, se rumora de un gobernador, ¿cómo se llamaba? Pancho Domínguez. De Pancho Domínguez, se dice, comentar, se rumora que eran más que amigos. O sea... Bueno, es que de Pancho Domínguez sí se dice bastante eso, que tiene preferencias. Bueno, yo también tengo preferencias. ¿Tú no tienes preferencias? Por ejemplo, a mí me gusta... Pero muy definidas, y aparentemente las de Pancho Domínguez no están tan definidas. No lo sé. A ver, síguele. Se dice. Okay. Bueno, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de este grupo? Realmente ellos son de la generación donde fue la expansión del PAN y que lograron hasta la presidencia de la República. No estamos hablando de 8 empresarios. Sí, claro. Y vaya, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Como quien llega a los partidos, y no estoy hablando nada más del PAN, quien llega a cualquier partido a la dirigencia, tiene el poder de la firma, para registrar todo tipo de candidatos, independientemente del método que hayan utilizado de selección interna, la firma al final del día está en el poder del presidente del PAN para los candidatos. Entonces, vaya, esto es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el PAN, ellos han acusado, no de ahorita, sino desde que empezaron a tomar distancia, inclusive Ernesto Rufo Appel también, ellos están acusando de que cerraron totalmente la participación ciudadana al partido, por un lado. Y por otro lado, están acusando de que privilegiaron a sus grupos de amigos, que en teoría esto sociológica se llama la lógica de la tribu, ¿no? ¿Qué es lo que tratan de hacer ahorita? Dicen, oye, hay mucho argumento en la defensa de Rufo, en primer lugar, porque no podemos decir que es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. La inocencia la inocencia no la tiene que demostrar Rufo, tiene que demostrar la culpabilidad. La fiscal Ernestina Godoy, que en un desplante de tratar de hacer este tipo de detención muy mediática, realmente ahí fue... Estoy de acuerdo contigo, en parte. Sí. Tienen que demostrar, pero en este país más vale que tú tengas todas las herramientas también para demostrarlo, que eres inocente, porque este país está de la fregada. Pobre Rufo. Y hay que decirlo, ¿de quién heredamos este maldito sistema de la prisión preventiva oficiosa? ¿Quién fue el gran promotor? Calderón. Felipe Calderón. Y en ese momento todos los panistas le aplaudieron, porque la prisión preventiva oficiosa es un invento para meter a la cárcel a quien quieras por ciertos delitos y se ahorran tener que demostrar que eres culpable, se ahorran un juicio, se ahorran todo y puedes quedarte ahí en la cárcel a ver hasta cuándo. Unos datos que nos dio Miguel Rodríguez Alemán el otro del programa: 56% de las mujeres que hoy están en la cárcel están por prisión preventiva oficiosa y no han sido encontradas culpables, y el 40% y pico de los hombres, gracias a Felipe Calderón. Hay que recordar estas cosas, ¿eh? Claro. Y yo creo que en este sentido, Eduardo, mira, lo que estaban comentando hoy, ya que recibe la vinculación a proceso, es que la ley dice que no puedes
durar, esto no es cierto, ¿no? Pero que no puedes durar más de 2 años sin ser juzgado. Entonces, imagínate cuánto va a durar Ernesto Rufo en la cárcel tratando de defenderse con las cuentas congeladas, sí, por un lado, y esto no estoy hablando exclusivamente de él, lo que tú estás diciendo es a nivel genérico. Lo que leí hoy es que no le han congelado las cuentas a la esposa. Y a la hija. Claro que a la hija. Y a la hija. Claro, empezó a correr un rumor de que le habían congelado las cuentas a la esposa. A la hija. Rapidísimo para decir no es cierto, nomás a él y a la empresa que él... Ingemar. De Ingemar, de la cual él era el secretario del Consejo de Administración. Entonces, este tipo de maniobras, cuando tienes el poder, la están ejerciendo, por un lado. A ver, pero este tipo de maniobras, y Guillermo, tú dime estoy mal y tú también, Hugo, las haces cuando hay alguien que puede ser sujeto de la maniobra. Exacto, claro, exacto. Rufo Appel dice, yo nomás era el secretario y no sabía nada. A ver, es el dueño del 49% de la empresa. Y no ves qué está pasando en tu empresa cuando solo tienes un cliente, nomás le echas la culpa a los agentes aduanales. No, señor. A ver, todos hemos tenido de repente algún negocio y estamos en todo. Entonces, tampoco puede decir él, yo no sabía nada, porque es un pretexto bastante idiota. La claro. Neta. Es un pretexto idiota y absurdo. Entonces, él tiene que demostrar que no sabía nada, lo cual le va a ser imposible. No es imposible. No es imposible. Te voy a explicar por qué no es imposible. No sabía nada. No, te voy a explicar por qué no es imposible y te voy a explicar además por qué sí creo que se les va a revertir. Porque Rufo lo que hacía era rentar los ferrotanques al importador original, que es una persona que está huida de México desde hace más de 1 año y medio, porque él sí era el que importó también, el buque es donde venían los muchos millones. Tú rentas esos carrotanques, ya tienes el dominio y el control de ellos. Es como cuando rentas una casa y la ocupa el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo no sabía. Pues mientras no sabías, te la van a quitar. De acuerdo, pero cuando... Rufo no puede decir que no estaba enterado. Perdóname, yo lo conozco. No es un hombre tonto. No es un tonto. Y oye, es que estaba moviendo cantidades millonarias de dinero. Sí, pero ya concluyo mi comentario. Cuando la defensa de Rufo, que además su abogado es un abogado rudo de Rudolandia, exsecretario de Gobernación, explique que el verdadero importador era socio de Andy López Beltrán, toda la narrativa se les va a caer. Espera, no, es que no basta que lo explique, también va a tener que demostrarlo. De alguna manera va a ser un litigio, ¿no? Tú solo te estás dando así el balazo en el pie, perdón. No, porque al final de cuentas todo es narrativa. Soy socio de López Obrador Jr., demuéstrelo. ¿Tú crees que Andy firmó un papel en su vida? Y no es lo mismo que digan que era socio a que seas el secretario del Consejo de Administración y no sepas qué pasa en tu empresa. No estás moviendo cantidades industriales de productos de un solo cliente. Lo siento, yo tiendo a ser mal pensado, Mal pensado. Pues bueno, mexicanos, ahí pueden ver el equipazo de Xóchitl Gálvez. Pura experiencia, pura juventud. Lo mismo que este inútil sinvergüenza, que iba a armar un grupazo el día de hoy y realmente, pues, me cansé de buscar videos uno por uno. Me entré a las redes sociales de Vicente Fox, de Lili Telles, del Saco de Pus, porque ahí el Saco de Pus también salió en defensa de Ernesto Rufo, de este narcopolítico. Estuve con Pedro Ferriz, con Mecheda Típica TV, desgraciadamente no se los recomiendo. Y pues bueno, nunca encontré un video que mostrara a millones de mexicanos o miles de mexicanos en esta porquería de conferencia de prensa que hicieron los narcopanistas, y pues realmente dejaron solo los mexicanos a Ernesto Rufo. O sea, que no les creen a estos narcopolíticos de Acción Nacional. Los mexicanos le dieron la espalda. Y realmente muestra la verdadera cara, como dice Ruiz Gili. Ahora resulta que quieren defender a este narcopartido y este narcopolítico guachicolero mayor, Ernesto Rufo, diciendo que no hay pruebas, cuando el que tiene más
de la firma, de la empresa que crearon, que como también en otros videos les mostré, que Ruiz Gil menciona y dice de dónde y con qué dinero, de la nada, como hizo Ricky Riquín Canallín, ¿ya lo vieron? Dándose pechos con un amorío ahí oscuro, pues sacó millones de pesos y creó una mega empresa para hacer sus negocios de huachicol. Y que solo contrataron una empresa. Y fue gracias a Ernesto Rufo. Y ahora resulta que dicen que él no sabía. Ese cuento ya lo había escuchado. Y esa película o esa novela ya la he visto con el Borolas Felipe Calderón cuando decía que García Luna no hacía nada y que Calderón, sobre todo, no estaba enterado. Esa novela ya la vi. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un like, eso apoya muchísimo al canal. Una manita arriba, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.